todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Justamente cuando pasaron 3 minutos de las 11, nuestra habitual columna con el ingeniero Eduardo de Vega. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, Ricardo, buen día, Matías, y buen día a la audiencia. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Mirá, antes quería rescatar algo, ¿no? Fue muy interesante la charla con Julio Bertolotto. Es un tema realmente interesante y que debería ampliarse, ¿no? Porque cuando se habla de biotecnología y el avance de la tecnología agrícola, valga la redundancia, hay ciertos chisporroteos básicamente con los ambientalistas, y siempre hay posturas muy enfrentadas. Estaría bueno por ahí hacer algún día una rueda donde hubiera varias voces, ¿no? de todos los sectores. Es una muy buena inquietud. Vamos a tratar de materializarla con mucho gusto. Porque eso seguramente le va a llevar mucha claridad a la población y sobre todo evitar la estigmatización de nuestros productores agropecuarios, que a veces están en el medio del fuego y no se pueden defender debidamente, ¿no? Cuando son los motores de la economía del país y básicamente en nuestro distrito de la economía local, ¿no? Así que bueno, estaría bueno que poder armar una mesa con todas las posturas. Me parece que lo que dijo Julio es muy atinado, más allá de que por ahí habría que ver alguna otra posición, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, uno dice, bueno, hay un sector que potencialmente puede dar mucho más. Lo estamos desalentando desde el propio gobierno nacional. Carece de sentido. Sí, es verdad. Lo que pasa que lo que vos planteás es desde el lado de las políticas agropecuarias, y yo me refería un poco más a lo que hace a la parte tecnológica y el uso de los recursos y el cuidado del medio ambiente, ¿no? No, pero por supuesto que hay que compatibilizar eso. Que está ligado también con Sí, todo eso, claro, ¿no? claro. Julio mencionaba recién que están prontas a salir nuevas variedades de soja, nuevos cultivares de soja con resistencia a 2,4-D, con resistencia a dicamba, que son herbicidas que hoy están siendo necesarios para controlar maleza, porque el glifosato dejó de ser lo que era, dado la resistencia que empezó a haber en las malezas. Bueno, está muy bien, sirve, es muy útil para producir, pero no nos olvidemos que la resistencia de la soja a esos herbicidas hace que muchas otras plantas que forman parte de la biodiversidad desaparecen en los cultivos por la acción de esos herbicidas, que no dañan a la soja, pero sí dañan a una enorme cantidad de plantas que forman parte del ecosistema y que se van perdiendo. Entonces, habría que pararse en el justo término medio, ver cómo se utilizan estas nuevas tecnologías, que son fantásticas y que si se utilizan racionalmente generan beneficios económicos, no alteran sustancialmente las condiciones ambientales, etcétera, pero me parece que es un tema como para explicárselo a la gente. Está bien. Sí, hay mucha gente que ve al productor un depredador del medio ambiente, exacto. En beneficio de su propio bolsillo, y por otro lado, por ahí el productor ve un enemigo en aquel que se para y dice, está todo bien, pero cuidemos el medio, ¿no? Entonces, me parece que hay que buscarle la forma, sobre todo en una comunidad como la nuestra, donde hay una enorme... Estamos todos relacionados, más allá de nuestras actividades, claro. Estamos casi todos relacionados de una forma u otra al sector, y me parece que estaría bueno que tengamos las cuentas claras entre todos, ¿no? entre nosotros. Bueno, pero me parece una inquietud excelente para poder con la organización muy aceitada, porque estas cosas hay que hacerlas sobre la base del conocimiento, sobre la base de personas que además no toquen de oído en lo que hacen. Correcto. Porque a veces también ponerse el ropaje de proteccionistas del medio ambiente
es, no digo sencillo, pero es muy tentador a veces. Sí, tal cual. Entonces, por ahí hay gente que, so pretexto de estar defendiendo algo, está a lo mejor buscando un poco de participación y demás. ¿No? Sí. Entonces, por eso digo, todas estas cosas tienen, así como vos hablás con conocimiento de causa, Julio de Lodel, bueno, hablar con gente que defienda, por supuesto, estas cosas, pero que lo haga con sólidos fundamentos, ¿no? Sí, correcto, eso me parece clave. Si no, no tiene sentido. Claro, por supuesto. Bueno, un poco entrando en el tema, el medio ambiente. Sí, porque es justamente lo que vas a justamente vengo a hablar de eso, ahora. Del medio ambiente y la salud humana. Un tema que a mí me ha preocupado durante años. De hecho, mientras ejercí mi función de concejal, presenté una gran cantidad de proyectos referidos al cuidado de la salud y el medio ambiente. Y bueno, en la sesión de anoche se presentaron dos temas, uno que conozco profundamente, como es el tema del arsénico, contenido de arsénico en las aguas de consumo humano, específicamente un proyecto referido a la localidad de Indio Rico, y bueno, la verdad que tenía alguna expectativa porque me preocupaba. A ver, cuando uno inicia una lucha seria sobre estos temas, que la lleva adelante durante muchos años, y que lamentablemente no se logran los objetivos con la velocidad que uno pretende, obliga a estar muy atento a lo que se haga, porque puede ser un paso adelante o un retroceso. Entonces, estuve muy atento a esto, me llamó mucho la atención el tratamiento del tema, me llamó mucho la atención sobre todo de quien partía, ¿no? Que se trataba del concejal D'Annunzio, que presentó un proyecto en conjunto con el concejal Berterret para pedirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires que instale una planta de abatimiento de arsénico en la localidad de Indio Rico, visto que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había donado una planta a una localidad de Santiago del Estero hace pocos días, cosa que yo había visto en los diarios y la verdad me había sorprendido y molestado. No porque no haga falta en Santiago del Estero, obviamente que hace mucha falta. Lo que me molestó, digamos, y después por eso hay que empezarlo a analizar, y hasta ahora me había callado la boca. Lo que molestaba era cómo, si en la provincia de Buenos Aires tenemos una enorme cantidad de comunidades casi de las mismas características de Santiago del Estero, con problemas arsenicales en el agua, cómo se estaba donando una planta a una provincia por parte del gobierno provincial y no se resolvían los problemas de los propios bonaerenses, ¿no? Bueno, a veces una cosa no quita la otra. Lo bueno es que esa gente de esa localidad, que ahora voy a aclarar de qué se trata, pueda resolver el problema, más allá de lo que uno políticamente crea incorrecto, ¿no? Pero desde el punto de vista humano, a donde vaya, aunque sea a la India, es un avance y está bueno, ¿no? Pero bueno, el proyecto en sí, esta planta de remoción de arsénico que donó la provincia y que el concejal D'Annunzio y Berterret, próximos candidatos a intendente, ¿no? Pretenden para la localidad de Indio Rico, en realidad, y que hablan de un muy bajo costo, hablan de 150.000 pesos como costo de la planta, en realidad no es como se planteó anoche en el seno del Consejo. Hubo una serie, me llamó mucho la atención, decía al principio, de parte del concejal D'Annunzio, porque es un tema que desde el partido político que integramos juntos, que fue la agrupación pringlense, lo potenciamos y lo llevamos adelante, y hay dentro del partido, quizá más concentrado en mí, que fui el que me ocupé de llevar adelante, pero esto siempre fue muy conversado. Hay mucho conocimiento del tema, y lo que me mostró anoche el concejal es que casi como un desconocimiento supino del tema, ¿no? A ver, habló de que, por ejemplo, ¿no?, de que el contenido de arsénico en el agua de nuestra región ha ido cambiando con el tiempo por el uso de equipos de riego. Lo que hacen es que cambien los cauces de los acuíferos, y eso hace que el agua transcurra por otros lugares donde hay arsénico, y por eso el agua ha ido teniendo cada vez más arsénico. Nada más lejos de la realidad.
absolutamente no tiene nada que ver con la realidad. El cauce de los acuíferos no cambia por el uso del riego. El cauce de cualquier fuente de agua superficial o subterránea busca los lugares de mayor desnivel y de mayor profundidad con respecto al entorno. Esto no va a cambiar porque yo pongo un equipo de riego en el medio de un río. El río no va a ir por arriba de la montaña, va a seguir siendo por la parte más baja. No es verdad. Aunque vaya con menos contenido. No, porque, a ver, el problema digamos, me refiero al caudal, ¿no? No, pero baja el caudal, pero sigue yendo por el mismo camino. Sigue yendo por el mismo camino. Claro. Y el problema del arsénico en el agua de Pringles, en el agua subterránea, es un problema hidrogeológico de la era cuaternaria. O sea, esto no cambió en los últimos años. Esto ha sido siempre así. Siempre. Estoy hablando de miles de años. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Bueno, lo que sí ocurrió es que con el paso del tiempo pudo medirse con mayor exactitud el contenido de sustancias. Cambiaron las metodologías. Exactamente. Hace 10 años atrás no se podía medir el contenido de arsénico en el agua con una precisión mayor a 0,10 miligramos. Hoy podemos medir el contenido de arsénico en el agua con las metodologías y las herramientas actuales con una precisión de 0,0001 miligramos, o sea que por litro de agua. O sea, hemos cambiado la metodología de medición. Esto ha permitido ajustar un montón de cosas, pero básicamente ha permitido tener un mayor acceso al conocimiento de las problemáticas que padecemos, pero no porque la problemática cambió. Este es un problema hidrogeológico. A ver, en la era cuaternaria se depositaron cenizas volcánicas que luego fueron cubiertas sobre la superficie, luego fueron cubiertas por la erosión, los sedimentos, etcétera, que fueron desarrollándose, y eso que quedó ahí abajo terminó siendo el piso por donde corre el agua subterránea. Bueno, esa ceniza volcánica tenía el arsénico, el agua subterránea corre por encima de esas cenizas volcánicas, lo que hace que se vaya cargando de arsénico. A medida que nos alejamos desde el lugar de recarga, o sea, donde el agua entra al suelo, que por lo general está en la zona serrana, y nos vamos hacia la zona baja, sí va transcurriendo por encima de ese manto de arsénico y se va cargando. Con lo que ocurre es que, por ejemplo, aquí a 5 kilómetros de Pringles, para la zona de Stegman, que es donde se recarga el acuífero que nos abastece, el contenido de arsénico esté por debajo de 10 microgramos por litro, que es lo aceptable, y acá hay otro error también de información, que es lo aceptable por el Código Alimentario Argentino y la Organización Mundial de la Salud, mientras que en Indio Rico, que transcurre todo ese paso de agua que va a parar y da la vuelta y va a parar a Indio Rico, va corriendo por encima del manto arsenical. Y cuando llega a Indio Rico, en vez de tener 10 microgramos, tiene 120. ¡Apa! Y esa es una dosis altamente tóxica y genera un problema muy grave. Cuando pasa por Pringles tiene 30 o 40, que también está excedido y elevado y produce efectos sobre la salud, pero a medida que nos vamos yendo hacia la zona más baja, que es hacia donde se va yendo el acuífero, se va cargando de mayor cantidad de arsénico y otras sales, como el flúor, por ejemplo. Bueno, el concejal D'Annunzio primero habló de esto que no tiene nada que ver. No cambió el cauce de las aguas subterráneas y no tiene más arsénico porque cambiaron de lugar. Eso no es cierto. En segundo lugar, el concejal D'Annunzio habla de los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que no coinciden, que son más bajos que los del Código Alimentario Argentino. No es verdad, es el mismo. Hay una enorme cantidad, el nivel de arsénico aceptable o tolerable para las aguas de consumo humano, que están reglamentadas por el artículo 982 del Código Alimentario Argentino, cobraban vigencia en junio del año 2012. Esta cláusula fue prorrogada, pero luego la justicia, tanto la Suprema Corte de Justicia de la provincia como la Corte de Justicia de la Nación, han dictaminado que se debe aplicar el valor y dejar de lado cualquier tipo de apreciación que se haya hecho a través de las prórrogas que se plantearon. Tenemos legislación local, yo he sido el autor, hay un programa que se llama PURA, que es el Programa Urbano y Rural de Agua.
que se refiere específicamente al tema del arsénico y que tiene incluso artículos referentes exclusivamente para la localidad de Indio Rico. Nosotros siempre quisimos resolver tanto el problema de la zona urbana más importante, que es Pringles, pero precisamente el programa se llama Programa Urbano y Rural. También hemos hecho hincapié en lo que ocurre en las zonas rurales y en la localidad de Indio Rico, básicamente por ser el único o segundo centro poblado importante de la localidad. Y el más afectado, por cierto. Ese programa previó en su momento una partida de dinero importante, esto hablo del año 2011, de 500.000 pesos, que después terminaron siendo 400.000, y que se usaron para equipar el laboratorio de bromatología para poder hacer análisis de agua con alta precisión, 0,0001 miligramos de arsénico por litro de agua. Hasta esa precisión se pueden hacer. Se compraron dos elementos que son espectrofotómetros para medir esta cuestión. Yo pretendía que se compraran otro tipo yo quería algo de absorción atómica. En realidad se compraron otros que no son tan precisos, pero son muy buenos, que sirven no solamente para esto, sino para otras cuestiones. Bueno, eso se logró, estaba dentro del programa. Se pidió un estudio de aguas que lo hizo una empresa que se contrató, que se llamó Geocon SRL, que hizo un estudio en la zona alta, aquí pegado a Pringles, para el lado de Stegman, donde se detectaron zonas con bajo contenido de arsénico, o sea, aguas de buena calidad, donde se puede perforar y a través de un acueducto abastecer a la planta urbana, cuando es una inversión que no digo que sea regalada, pero tampoco es nada del otro mundo, y si lo comparamos con el daño que causa el arsénico a la salud, es ínfimo. Pero lo que sí detectamos que Indio Rico tenía una alta cantidad de arsénico y que no había posibilidades cercanas de conseguir agua de mayor calidad. De hecho, Dorrego, que es una localidad casi más cercana que la nuestra a Indio Rico, tiene una problemática sumamente importante con el arsénico y con el flúor, y de hecho tiene 2 plantas potabilizadoras. Eso por estar aguas abajo, digamos. Exactamente. Bueno, tiene un problema hidrogeológico similar al nuestro, lo que nos está indicando que en la zona aledaña a Indio Rico y dentro de márgenes razonables sería casi imposible encontrar fuentes de provisión de agua libres o con bajo contenido de Te hago una pregunta acá, te corto un chiquitín. Cuando vos no encontrás agua que esté en condiciones de ser consumida, ¿cómo regulás el contenido arsénico? Bueno, ¿Qué se puede hacer? Ese es el tema. O sea, si uno no encuentra una fuente de provisión con niveles tolerables, lo que tiene que buscar es la manera de abatir o de remover o de sacar o de eliminar el arsénico del agua. ¿Eso está haciendo actualmente? No. Bueno, hay no en Pringles. No en Pringles. Sí, en muchos lugares. Sí, claro. Con muchas demoras y con muchos problemas. Básicamente, a ver, el arsénico en el agua no se ve. Y lo que no se ve no rinde mucho. Y hablo desde lo político, ¿no? Lamentablemente es así. Pensar que tendría que ser todo a la inversa. Yo votaría al político que tiene un proyecto en ese aspecto, porque me estaría protegiendo a mí, a las próximas generaciones, bueno, a mis hijos. Eso fue un proyecto que te puedo asegurar que no me coronó un caudal de votos muy importante. Pero bueno, no rinde, no mide. Y lamentablemente es así. Y después hay algunos intereses que no vienen al caso, pero que son negadores del tema, porque seguramente que adaptar esto a una situación más saludable cuesta algún dinero, y nadie que si hoy yo gano X plata, ¿por qué voy a ganar menos para resolver un problema que nadie lo ve? Entonces sigo haciendo esto y trato de negar que el problema existe. Eso pasa. Básicamente el problema más grave es cuando el negador es el Estado, que tiene que ser el que vela por todos los ciudadanos. Sí, por supuesto. Bueno, eso ha sido negado permanentemente por el Estado. Ha costado meter esto y que se lograra hacer ese estudio. El paso siguiente era decir, bueno, ahora encontramos el agua saludable, bueno, ahora traigámosla para tomarla en Pringles. Bueno, eso no se ha hecho. Es la etapa que falta, que espero que en algún momento se haga, y vamos a seguir luchando por eso, ¿no? Eso vamos a repetir esto, Eduardo.
Actualmente, el consumo de agua en Pringles, ¿qué porcentaje de arsénico tiene? Yo te digo, en la planta urbana de Pringles, lo que midió el SPAR, que vinieron a medir el contenido de arsénico 7, 8 o 9 años después que nosotros dijimos cuál era el contenido de arsénico y venían a confirmar lo que nosotros estábamos diciendo, está entre 20 y 40 miligramos por litro de arsénico en el agua potable en la red. ¿Qué consecuencias trae, bueno, en términos generales, globales, estadísticos, el consumo de esas variables? Bueno, el consumo de arsénico, el arsénico es un tóxico declarado por la IAR, que es el Instituto de Investigación contra el Cáncer, un organismo de Naciones Unidas, determinado como un cancerígeno de grado 1, o sea, altamente cancerígeno, y es un tóxico que puede producir intoxicaciones agudas cuando uno consume una cantidad importante de arsénico o intoxicaciones crónicas por acumulación del arsénico. El arsénico en pequeñas cantidades se acumula en el cuerpo y después de una determinada cantidad de años de consumir agua o elementos con arsénico, la concentración es tan alta que dispara problemas de cáncer. Te voy a hacer una pregunta que está relacionada con tu profesión. Si yo consumo verduras que están regadas con esa agua, ¿también consumo arsénico? También, en mucha menor medida habría que consumir, diluida, sí, claro. porque bueno, hay un proceso de que, primero, que no todo es agua, que tiene la verdura, y segundo, que las plantas absorben minerales disueltos en agua cuando son minerales muy pesados. O sea, cuanto más pesado, más difícil que atraviesen sus membranas y entren en el circuito de la planta. O sea que la concentración de metales o de minerales pesados dentro de las plantas es bastante menor que de los más livianos. O sea que, pero bueno, también suma. La carne misma de los animales. De los animales, claro. Que toman agua con arsénico. Lo que pasa es que la vida de los animales es tan pequeña en tiempo que los pobres bichos al año y pico van a parar al desollador. No hay demasiada posibilidad de que se concentre arsénico en el cuerpo. Pero bueno, pero también suma. Lo que más suma es el agua potable. Sin duda, eso va a estar muy relacionado con el clima, con los hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Con este porcentaje elevadísimo que tiene Indio Rico, ¿has hecho algún seguimiento acerca de las consecuencias? Mira, ese es un tema, el tema de la epidemiología, es un tema bastante complejo. Hay lo que ocurre, a ver, por ejemplo, en Pringles, te doy ejemplos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuánta gente muere de cáncer? Y cuando vos buscas la estadística, no es demasiada cantidad de la gente que muere de cáncer. ¿Por qué ocurre esto? Porque los certificados de defunción dicen que murió de un paro cardiorrespiratorio. Y muchas veces no dicen si era origen de una enfermedad crónica, como puede haber sido un cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es bastante complejo. No hay nada de rigor científico en eso, ¿no? No sé, bueno, hay estadísticas pero digo, a mí me pasó en un caso de un familiar. Pero nosotros teníamos en nuestra familia una persona que muere porque tenía una patología determinada. Pero esa patología llevó, en definitiva, a que tuviera un paro. Claro, es lo que estoy diciendo. Claro, pero no es esa la cuando se determinan las causas de muerte, uno lo que tiene que mirar es el certificado de defunción. ¿Cuál es la causa de muerte? Y un paro, siempre un paro cardiorrespiratorio. Claro. Bueno, por eso digo, no hay rigor científico en esa determinación. A través de esa información no logra saber qué pasó antes y cuál fue la pero causa. A las estadísticas eso la arruina. Y totalmente. Sí. Claro. Entonces, cuando se pretenden hacer estudios epidemiológicos, se encuentran con muchas trabas. Después, por ejemplo, con enfermedades complejas, también sabemos que en localidades chicas como la nuestra hay mucha gente que se trata en otros centros de salud, en otros lados, porque necesitan más complejidad, lo que nos está dejando muchas veces afuera de la posibilidad de detectar estadísticamente, con los registros que podamos tener nosotros, a nivel local, de detectar muchas enfermedades que no han sido tratadas. No, digo, desde el punto de vista, por ejemplo, al Indio Rico ser una población pequeña, ¿vos has escuchado, has tenido no más que los comentarios que uno escucha en un lugar como Pringles, no más que eso, ¿sí? Por ahí de todas maneras, independientemente de eso, pero ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud hoy, por supuesto? Exactamente. Yo digo, no estamos hablando de me parece, ¿no? No, correcto. Claro.
Pero volviendo al tema que me preocupa, este proyecto que presenta la denuncia, bueno, más allá de errar de por qué hay arsénico en el agua, además allá de no tener claro lo que dice el Código Alimentario de la Organización Mundial de la Salud, propone la solicitud al gobernador de que nos mande una planta que estudie la posibilidad de poner una planta de esa naturaleza en Pringles, porque cuesta muy poca plata, cuesta 150.000 pesos. Bueno, la información que yo recabé de esta planta que se donó a Villa Hipólita, que es una localidad rural de Santiago del Estero, en el departamento de Robles, está cerca de la capital, pero muy inhóspito. Es una localidad muy chiquita. La planta que se puso en una escuela para abastecer de agua a 130 alumnos durante el horario escolar. Eso cuesta 150.000 pesos. Otros datos dicen que cuesta 300.000 pesos eso mismo. Esto ha sido desarrollado y producido por el CHIP, que es la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Hay solamente 4 plantas puestas en la provincia de Buenos Aires, todas en escuelas rurales de poca cantidad de chicos. Te digo, por ejemplo, en una escuela en Punta Indio, otra en Paraje La Viruta, otra en Carlos Casares en una parte rural, otra en Jale, distrito de Bolívar, también en una escuela. Son plantas para uso prácticamente casero. Claro. ¿Qué pasaría? Poner una planta de eso en Pringles, ¿cuánto cuesta? Aparte... Es imposible. Incluso claro. El sistema que usan es a través de arcillas ferruginosas que producen una oxidación que puede hacer que las partículas, el arsénico se una con partículas de hierro, lo que las hace más grandes y después las hace más fáciles de filtrar. Es un sistema... Sí, es complejo. No es complejo, bastante viejo, le pasa un sistema muy lento. A ver, claro. La capacidad de estas supuesto. pequeñas plantas tienen capacidad para producir 2.000 litros de agua potable por día. Si vos vas a Indio Rico, donde hay 1.200 personas, le están dando 1,5 litros a cada uno, con lo que no resolvés de ninguna manera el problema, y mucho menos ni pensar en abastecer de agua potable a través de la red. Esto sería a través de bidones. Una planta de ósmosis inversa genera más cantidad de agua por día que y los costos que tiene son un poco mayores, pero no mucho más. O sea que esto no es novedoso ni interesante, pero ¿por qué me llama la atención esto? Porque, a ver, este proyecto después fue apoyado por el concejal Romano del Frente para la Victoria, que dijo que estaba bárbaro, que había que hacerlo, porque realmente el problema de Indio Rico era grave. Bueno, el año pasado, en noviembre, vino el SPAR por una gestión del concejal Grilli, que en realidad Viñales vino a hacer un acto político en el comité peronista, esa es la verdad, y de paso se pagaron los viáticos justificando que venían a tomar muestras de agua para tomar y mostrarnos el contenido de arsénico que había en el agua, el mismo que nosotros habíamos presentado hacía 7 u 8 años atrás. O sea, tampoco trajo una novedad. Cuando se le preguntó por Indio Rico, dijo que no tenían datos, pero después terminó diciendo que sí, que Indio Rico tenía un problema grave y que estaba excedido del Código Alimentario, de la Organización Mundial de la Salud y de la Ley 11820, que es la vieja ley de aguas de la provincia de Buenos Aires, que no está más vigente y que también superaba esos límites y que había que hacer algo. Lo dijo después, no lo dijo en la conferencia de prensa. Cosa que nosotros veníamos diciendo también cuando presentamos el programa Pura en el año 2010, y con los mismos valores. O sea que no se hizo nada nuevo. Bueno, ahora parece ser que se dieron cuenta que el problema de Indio Rico es grave y que está bien que gasten esa plata o que el gobierno de la provincia intervenga para dar esta solución. Pero se olvidaron que en el mes de enero, cuando se trató el presupuesto, todos los concejales votaron una partida de 60.000 pesos para contratar a la Comisión Nacional de Energía Atómica para que haga un estudio y fabrique una planta piloto en Indio Rico para abatir el arsénico y el flúor en la localidad de Indio Rico. Ese convenio que lo conseguí yo personalmente a través de mi contacto con la directora del área de química de la Comisión Nacional de Energía Atómica, está parado, no se ha hecho nada, la plata está presupuestada y está aprobada, está disponible el dinero para hacer ese convenio y hacer un estudio realmente valioso, de muy poca plata, porque dicen ellos mismos lo votaron, pero se olvidaron de que ya habían iniciado una acción y ahora nos retrotraíamos a otra cosa que incluso me revela de que hay mucha información que no es real. O sea, están hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que se está planteando y la verdadera necesidad que hay en Indio Rico. Entonces yo digo, ¿por qué hay que estar atento cuando uno ha luchado tanto tiempo por estas cosas? Porque muchas veces esto que se aprobó por unanimidad,
va a dejar de lado el estudio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Quiero aclarar esto: la persona que está al frente del Departamento de Química de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la doctora Litter, ayer la consulté, porque tengo una buena amistad, la volví a consultar sobre el tema. La doctora Litter fue la presidenta de Iber-Arsen, que es una organización internacional que lucha contra el arsénico en el agua potable. Fue durante 4 años y trabajó con más de 200 investigadores en estos temas. O sea que la persona que va a venir a hacer el estudio y a desarrollar una planta piloto, que después hay que replicarla de acuerdo al tamaño de la población, pero se hace una planta piloto con los materiales más aptos para remover el arsénico y el flúor de ese lugar. O sea, es una planta específicamente para ese lugar. Está disponible y a la espera de que le confirmemos si vamos a hacer estudio o no lo vamos a hacer. Bueno, eso va a quedar parado hasta que Scioli, el pastor, como decís vos, en alguna de sus tantas misas se le ocurra decir que sí, que va a mandar esa planta que sirve para darle agua a los chicos de la escuela, a Indio Rico, y nos vamos a seguir perdiendo todo este tiempo. Pensar, Ricardo, que, a ver, para que realmente el arsénico cause daños en la salud, como puede ser el desencadenamiento de enfermedades cancerígenas, hay que pasar 8 o 10 años consumiendo agua con los tenores que nosotros tenemos. Yo vengo peleando esto del año 2008. Llevamos 7 y la gente siguió consumiendo el agua arsénicosa. Y si esto se demora, ya los chicos que hace 8 años podían haber evitado tomar agua con arsénico ya están contaminados. Y si esto sigue sus carriles como viene la mano, es posible que ya pasen los 10, 12, 15 años y ya no tengan solución, porque las concentraciones que nosotros, Matías, vos, yo, que tenemos edades entre los 40 y no sé cuántos años, no vamos a delatarlo, pero 70, bueno, hay un rango de 30 años, ya está. Por más que yo tomo agua mineral por el tema del sodio y demás, pero la verdad el arsénico yo ya lo tengo. Es más, cáncer también lo tuve. Bueno, este es un tema preocupante. Es un tema preocupante. No tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo, lo dejamos armadito o podemos seguirlo el viernes. El consejo final, cortito. Cuando están en la góndola del supermercado, no se olviden de comprar agua mineral. No, bueno, a ver, acá en Pringles hay agua de mesa que reúne las condiciones que establece el Código y la Organización Mundial de la Salud, que es mucho más barata que el agua mineral. Bien. Muchísimo más barata, o sea que se puede consumir. Yo lo que les diría, el cuidado más grande que uno tiene que tener, sobre todo con los bebés, el arsénico atraviesa las placentas, o sea que en los embarazos y las mamaderas de los bebés, un gravísimo error, y que eso parte un poco de la cuestión cotidiana, ¿no? Que dice, no, para tener el agua buena hay que hervirla. Si hervimos el agua, lo que hacemos es evaporar agua y dejar más arsénico concentrado que no se evapore. Claro. O sea que yo cada vez que veo una mamá hirviendo el agua para la mamadera, digo, no, eso es de terror. No hagan eso. Si pueden tener agua de mesa para preparar las mamaderas, prepárenlas con agua de mesa pringlense, que son buenas. Y si no, bueno, no sé qué consejo dar, pero hervirla ese no es lo peor. Y la tomada de mate y todo ese tipo de cosas que uno cree que está bueno y que no hace nada, bueno, cada vez que calentamos el agua concentramos el arsénico. Y si la tomamos como mate o como agua hervida, bueno, estamos locos. Matías, dejamos el mate a partir del martes. No, pero nosotros ya estamos contaminados. Ya estamos contaminados. Ya está. Pero no yo estoy abajo, lo que voy a aclarar es que estoy debajo de los 40 todavía. Está bien, Matías. Uno más, a partir del año entro en esa estadística. Bueno, te dejamos para el año que viene. Para el año que viene. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.